Bien, ante todo muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los pronombres personales. Bien, vamos a ver esta imagen donde se encuentra un hombre con una lira y él dice, ella no quiere verme. Bien, la palabra ella está resaltada. ¿Qué palabra será? ¿Qué tipo de categoría gramatical será? Bien, será un pronombre. ¿Qué son? Los pronombres personales son aquellos que sirven para nombrar a los seres u objetos sin utilizar sustantivos. Por lo tanto, podemos deducir que estos van a reemplazar a los sustantivos o nombres. Los pronombres personales pueden ser de primera, segunda o tercera persona. Eso lo veremos más adelante. Bien, hay pronombres personales tónicos y átonos. Los tónicos van a ser los que tienen mayor fuerza de voz, como yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes o ellas o ellos. Mientras que los átonos son aquellos pronombres que siempre van a rodear a un verbo. Aquí los leemos. Los pronombres tónicos pueden aparecer solos, como yo, tú y él. Mientras que los átonos van acompañando a un verbo. Por ejemplo, me golpeó, se olvidó, te fuiste. Bien, aprendamos un poco más acerca de estos. Analicemos la siguiente viñeta. Dice aquí, el niño llora por hambre y luego dice, el hombre llora por hambre. Bien, observemos esta imagen donde hay un niño que está llorando, obviamente por falta de alimento. La primera oración dice, el niño llora por hambre. La palabra resaltada es niño y niño viene a ser un sustantivo. Y en la segunda ya no aparece el sustantivo niño, sino el pronombre él, ¿no? Que entonces va a cumplir la función de sustituir al sustantivo y a la vez sustituye su función. ¿Cuál es su función? El sustantivo, ser núcleo de sujeto. Por lo tanto, el pronombre al reemplazar el sustantivo también será un núcleo de sujeto. Entonces tendremos él llora por hambre. Respondemos, ¿quién reemplaza el sustantivo? El pronombre. ¿Cómo se denomina dicha palabra? Pronombre. Y veremos a posterior sus clases. Veamos la siguiente viñeta. Dice aquí, ¿sabéis qué es un pronombre? Lo dice la maestra. Un alumno responde, son palabras que acompañan ¿a quién? Al sustantivo, al verbo, al adverbio. Bien, acompañan generalmente al verbo si son pronombres átonos, ¿cierto? Bien, aquí dice otro niño, yo me he enterado, señorita. Yo no me he enterado, señorita, ¿no? Entonces vamos a aprender junto con estos niños la clase de los pronombres. Recordemos y rememoremos un poco. ¿Qué son los pronombres? Son aquellas palabras que reemplazan al sustantivo y designan a una primera, segunda y tercera persona gramatical. La primera persona gramatical es yo y ese es un pronombre. La segunda tú y es el pronombre tú. Y la tercera es el pronombre él o ella. Bien, ¿qué función cumple? Cumplen la función de ser núcleo del sujeto puesto que reemplazan al sustantivo o nombre. Aquí tenemos las clases de pronombres personales, en singular y en plural. En singular tenemos los pronombres átonos como yo. En la segunda persona en singular tengo a tú y en la tercera persona tengo a él. En singular los pronombres átonos vendrán a ser me, mi y conmigo, que van a unirse a un verbo. Me olvidó, ¿no? Irás conmigo, me tocó a mí, ¿no? Son pronombres átonos, ¿ok? Porque no tienen sonido, mientras que yo es un pronombre tónico. Los otros pronombres átonos en la segunda persona son usted, te, ti y contigo. Y en la tercera persona gramatical, en singular, los pronombres átonos son se, lo, la, si, consigo. Por ejemplo, se olvidó. En plural tenemos a los pronombres tónicos nosotros, en segunda persona ustedes y en la tercera persona ellas o ellos, que cumplen la función de núcleo y sujeto, mientras que los tónicos no pueden, los átonos no pueden cumplir la función de núcleo y sujeto. Por ejemplo, tenemos en primera persona el plural nos olvidó, en la tercera los quiero, las tendré, les pediré, ¿no? Siempre están unidos a un verbo. Bien, vamos un poco a estudiar más acerca de este tema.
Clases de pronombres personales, los llamados proclíticos y los llamados enclíticos. Los pronombres átonos, ¿ok?, y tónicos van a dividirse en proclíticos y enclíticos. Los pronombres proclíticos serán aquellos pronombres que van separados del verbo y delante de él. Por ejemplo, mi tía me daba su cariño. El verbo es daba. Muy bien. Mientras que el pronombre proclítico, pro, porque va antes, sería me. ¿Es cierto? Me viene a ser el pronombre proclítico. Mi profesor me habla por experiencia. Identifico el verbo hablar. Y el pronombre proclítico es el que va delante del verbo, sería me. Es el pronombre personal proclítico. Vamos a los enclíticos. Si el proclítico está ubicado antes del verbo, por ende el enclítico va después del verbo y unido a él. Son aquellos pronombres que van unidos al verbo formando una sola palabra. Dábame el mar la nota de su melancolía. ¿Cuál será el verbo? Dábame. Bien, y el pronombre me va unido, amalgamado a verbo dábame, formando así una sola palabra. Por eso son enclíticos, van después del verbo y unidos a él. Háblame de tu pasado. ¿Cuál es el verbo? Habla. Y el pronombre es me. Es un pronombre enclítico porque va después del verbo y unido a él. Bien. Entonces aquí en esta información vas a poder encontrar también algunos otros datos acerca del pronombre personal, ¿no? Cualquier otra pregunta la podemos hacer vía los mensajes. Recuerda que aprendiste hoy acerca del pronombre. ¿Para qué te sirve lo aprendido? Para identificarlo, discriminarlo entre otras categorías gramaticales y usarlas con coherencia al momento del habla. Como aprendí a través de la investigación de las clases proporcionadas, cómo puedo aplicar lo aprendido a través de las tareas. Bien, a continuación veremos otra clase.